Hermanos, la palabra del Señor nos habla en esta noche de un hombre, de un rey, que a pesar de que era un rey, fue muy perseguido. Y él era un hombre, hermanos, que, bueno, era dirigido por Dios. El rey David, hermano, era un hombre que Dios él lo había estipulado, él iba a ser el rey de Israel. No era hombre. En ese momento, el que estaba reinando había sido rey por intermedio de hombres, y era su suegro. Y hermanos, lo que pasa siempre, hermanos, esta arma poderosa que tiene el diablo, la envidia. En todo momento, hermanos, la envidia es un alma tan poderosa que tiene el diablo que muchas veces está en la iglesia, hermanos, esta debilidad. Porque de una u otra manera envidia por cualquier cosa. Y el enemigo, hermano, está ahí como presto para poder pegarnos, hermanos, en la llaga. Y este rey, hermanos, quería, hermanos, eliminar al rey David. Este rey terrenal quería eliminar al rey David. Quería, hermanos, por la suya eliminarlo. Pero como hombre, el rey David, cuando supo que este hombre venía a ese lugar, huyó, dice. Huyó de la presencia de Saúl. Porque le tuvo temor, porque era un rey. Y podía rodearlo y matarlo inmediatamente. Aunque, hermanos, Dios lo tenía protegido. Pero también, hermanos, creamos, hermanos, que el enemigo también tiene sus armas. Porque el enemigo, hermano, no quiere que se cumpla lo que Dios tiene profetizado para alguien. Y en este caso, hermano, este rey David, hermano, tenía un propósito de parte de Dios. Ser el rey de Israel. Pero la envidia, hermano, porque este rey Saúl, hermano, quería matarlo porque él sabía que el reinado que tenía el rey David no era de hombre. Entonces ese era el temor que él tenía, que creía que le iba a quitar el reinado. Pero David nunca iba a permitir eso, porque él era un hombre correcto delante de la presencia del Señor. Entonces por eso que él no quiso enfrentarse y dice que huye. Huye de la presencia de Saúl y se fue a Gat, a donde estaba un rey, hermanos, que también quería eliminarlo. Pero él no sabía que Saúl había hablado con Acaz para que lo eliminaran. Y él cuando huye, hermano, a ese lugar, Acaz, dice que ahí los mismos siervos de aquí le dijeron: ¿no es este el rey David, el rey de la tierra? ¿No es este el quien cantaban en las danzas diciendo? Aquí donde está la envidia, lo que le tenían envidia a los demás. Hirió Saúl, esto lo cantaban, ¿ah? Hirió Saúl a miles y David a sus 10,000, porque David era muy bueno para la espada.
así, además que venía con el ungimiento de Dios, no lo tocaban y él eliminaba, hermanos, cuando habían enfrentamientos. Y por eso que el rey Saúl le tenía envidia por estas cosas. Porque como todo lo que él hacía, lo hacía creyendo, David, que Dios iba con él. Cuando Saúl lo mandaba a alguna parte, él iba a una guerra, alguna cosa. Él iba creyendo que Dios iba protegiéndolo, su cuerpo, y nada le iba a pasar. Y llegaba, hermanos, con una cantidad de bajas que él lo hacía. Y por eso que, hermanos, el pueblo le cantaban ahí, hirió Saúl a miles y David a sus 10.000. Lo cantaban. ¿Por qué? Porque él eliminaba a una cantidad enorme, a lo mejor eran más de 10.000, eran menos o eran más, pero ese le cantaban, hermanos, y eso le daba envidia. Y, hermanos, cuando el rey David escuchó eso y sabía que estaba rodeado, que en cualquier momento lo podían eliminarlo, Dios le da una astucia. Al Hijo de Dios le da astucia. Le da, hermanos, cómo poder salir de repente de algo que uno, hermano, no se da cuenta, cómo Dios lo protege y lo saca de problemas muy dificultosos. Y hermano, no es mentira. Yo me recuerdo años atrás que una vez yo venía taxiado y yo miraba por el espejo que eran dos hombres, y yo los tomé por allá por Franklin, e iban allá al 35 de Santa Rosa. Y yo iba clamando a Dios porque no me dio la confianza. Iba como algo me iban a hacer. Y yo iba clamando a Dios y lo miraba. Y ándale al Señor. Y me toca la luz roja, me acuerdo hasta el lugar. En departamental me toca luz roja en Santa Rosa. Y salen disparados, abren la puerta y se arrancan. Pero uno tiene que, hermanos, creer que está protegido de parte de Dios. David, él sabía que Jehová Dios lo tenía protegido. ¿Y qué es lo que hace David en ese momento, donde estaba rodeado por los enemigos? ¿Ah? Estaba rodeado por los enemigos y sabía que en cualquier momento lo podían eliminar, lincharlo. Porque ya le habían dicho al rey que eso, hermano, era como algo para estos reyes dirigidos, hermano, por humanos, eran envidiosos. Eran hombres, hermanos, creyendo en ellos, que ellos creían que iban a permanecer toda una eternidad. Y creían que podían en cualquier momento perder su reinado, porque había alguien que lo estaba, hermanos, supuestamente acerruchando el piso. Pero no era así. Y dice la palabra del Señor que cuando los siervos le dijeron, aquí, ¿no es este el rey David, el rey de la tierra? ¿No es este al que cantaban con danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1.000 y David a sus 10.000? Entonces ahí ya estaba, hermanos, como diciéndole a este rey que este era un enemigo de Saúl. Este rey que estaba en ese lugar era un enemigo del Señor, de este rey. ¿Y qué es lo que hace David en ese momento? Mire lo que hace un rey. Se empieza a hacer
el loquito. Empezó a escribir, a hacer cosas raras en los lugares y dice que empezó a botar saliva por su barba, porque esa era una estrategia que tenía en ese momento para poder salir de ese lugar. Esa es una astucia, hermano, que Dios le dio. Y esa misma astucia a nosotros también nos da el Señor. ¿En qué sentido? En que de repente, hermano, uno quiere hablarle a alguien de Dios y lo primero que dice, usted no va a hablar a Dios. Yo no creo en los evangélicos, le ponen su nombre, ellos tienen a los canutos, no les creo. Entonces uno, hermano, de repente tiene que ser astuto y pedirle en ese momento al Señor, Señor, dame palabra para que este hombre, como está contra tuyo, sea tuyo. Y Dios le da, hermanos, alguna pasada como poder llegar a esa persona. Hay tantos testimonios, hermanos, que uno ha escuchado, ha visto. Me recuerdo, hermanos, que en una oportunidad, parece que te lo conté también, ahí en el paradero de donde yo trabajaba en Providencia con Taller Ojeda, había una señora que tenía un taxi y lo daba a trabajar, y ella era cristiana, esta empleada, y ella siempre le hablaba del Señor a sus patrones y a quien podía hablarle de Dios. Y al frente del edificio donde ella trabajaba, también ella le hacía trabajo a otras personas, a otros departamentos. Y ahí vivía un caballero con su hijo y le hablaba del Señor. Y este caballero, hermano, no creía. Y como hombre educado, llegaba hasta ahí nomás. Pero no un día, hermanos, el hijo tuvo una desgracia en su departamento, se apagó el calefón y se asfixió. Y gritaba, hermanos, como loco el hombre, su hijo. Nosotros, hermanos, le ayudamos, los taxistas que estábamos ahí, y corrimos con el joven, echamos el auto y partimos. El hospital está a una cuadra, el hospital militar, que estaba ahí en Holanda en esos años. Llegamos ahí, no tenía remedio. Y este hombre, hermanos, se recuerda que la empleada le hablaba de Dios y que en algún momento él podía, si pedirle a Dios algo, Dios le iba a responderle. Y él en ese momento, él lo conversó después. Cuando vio que su hijo ya no tenía remedio, porque si quedaba vivo iba a quedar con muchas secuelas, porque esto le llega todo, el gas le llega todo al cerebro. Y cuando Dios le dio el corazón a este hombre, le respondió. Esa era una astucia que esta mujer o esta hermana le hablaba a este varón. Y Dios hizo este trabajo para que este hombre creyera que él existía, que Dios existía. Porque este niño, este joven, pasaría una hora y media, y lo mandaron sano para su casa. Y después que ya decían que no tenía remedio. Pero, ¿cómo pudo llegar la palabra a ese hombre? Si era un hombre, hermanos, que era de plata, tenía mucha plata. Pero llegó, hermanos, a tocar su corazón.
Este rey David, cuando vio que estaba rodeado del enemigo, se hace el loco. Y los demás le creyeron. El mismo rey le creyó. ¿Por qué me traen un loco más si tengo tantos locos que vender? Y ahí pudo salir el rey David ileso. No le hicieron nada. Mire, hermanos, cómo Dios obra cuando uno confía en Él. Hay tantas cosas, hermanos, que uno ve en el transcurrir, hermanos, en el Evangelio. Uno ha visto tantas cosas que de estas cosas, hermanos, que Dios nos enseña para poder llegar con su palabra, así como David tuvo esa escabullida de poder salir ileso, porque Dios le hizo eso, para que fuera, hermano, y se hiciera el loco y pudiera arrancar de este rey que también quería matarlo. Porque él confiaba, David confiaba en Jehová Dios. Tuvo problemas, él hizo cosas que no debiera haber cometido, porque era hombre. El rey David era un hombre como usted, como yo, y Dios, hermano, lo dirigió. También cometió errores, pero los errores los pagó muy caro. Pero también el Señor, hermano, lo protegió, porque sabía, hermano, que este varón tenía un corazón dócil, no era un corazón, hermano, rebelde, como los otros reyes. Él estaba siempre clamando a Jehová Dios, entregándose a Dios. Que el Señor, hermano, nos ayude para poder tener una astucia de poder salir con el Evangelio adelante, de poder llevar el Evangelio de alguna manera a alguien que no quiere. Muchas veces, como le decía, hermano, tenemos familiares alrededor nuestro que no creen en Dios, en espíritu, en verdad. Ellos creen en Dios, pero creen en un Dios que lo está mirando. No creen en un Dios en el Dios que usted cree, en el Dios que usted confía. En eso ellos no creen. Pero, hermano, el Señor nos da alguna astucia cómo poder llegar a hablarle a estas personas de Dios. Aunque uno dice, pero si este hombre no, es muy difícil que le entre. No, si este es contrario. Pero, hermano, para Dios no hay nada imposible. Lo puede sacar, hermano, de cualquier cosa para poder llegar con la palabra de Dios a su vida, a su corazón. Que el Señor, hermano, bendiga este consejo de su palabra y que podamos, hermano, pedirle a Dios, así como este rey David tuvo ese de pedirle a Dios que le diera la salida de ese reinado que querían eliminarlo. Así también, hermanos, el Señor a nosotros nos da la astucia para poder llegar con la palabra del Señor, donde otros no han podido hacerlo, porque el Señor es el que nos da la astucia. Que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga este su consejo de su palabra, y vamos a estar agradeciéndole al Señor, orando a Dios. Le voy a pedir a nuestra hermana Lorena que esté orándole al Señor por este consejo de su palabra.